presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Y aquí estamos ya de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa, esta tercera emisión, mitad de semana, miércoles 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, y es el tema en la mesa. Yo le invito a que se quede con nosotros, porque y si están en radio, conéctense a Facebook, nos interesa conocer su opinión, porque vamos a hablar de la libertad de expresión como pocas veces se ha hablado en una mesa de análisis. Se lo aseguro que no se va a arrepentir. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para el auditorio, buenas noches para los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hello, estimada audiencia y toda la suerte del mundo de la selección mexicana. Ah, sí, hombre, bueno. Y a Osiel Herrera, que es de Culiacán. Sí. Ahí vamos a ver cómo le va a la selección. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, compañeros, listos para empezar. Me acordé de un amigo que me decía Víctor Torres. Sí. Víctor. Y mi suegro me decía Víctor también. Bueno, no porque arriba. Era muy común en los pueblos. Víctor Torres y Héctor. Víctor y Héctor. Víctor. Bueno, ¿hay libertad de expresión en el país o no hay libertad? Yo creo que sí la hay, pero es peligrosa. Ejercerla plenamente es totalmente riesgosa. De hecho, según diversas organizaciones, es de los países sin guerra y con guerra, digamos, con el narco, pero sin guerra formal, donde más periodistas mueren año con año por hacer su labor. ¿Tiene que ver el narcotráfico? No siempre. En algunos casos sí, en algunos casos tiene que ver la política. La verdad es que el ejercicio de la libertad de expresión, primero hay que decirlo, es algo que garantiza a los ciudadanos tener información y en ese sentido de todos índoles, ¿no? Por ejemplo, en México hay periodistas que hablan bien del presidente y a eso se dedican, a hablar bien del presidente. Hay otros que siempre hablan mal del presidente y a eso se dedican, a hablar mal del presidente. Y otros que hacen de alguna manera pues una labor donde a veces se habla bien, a veces mal, dependiendo de cómo vaya en la jugada, como creo. Pues no, nada es negro y nada es blanco, ¿no? Hay matices y muchos matices entre el medio del negro y el blanco. Pero bueno, el tema es que en este país hay muchos periodistas asesinados, principalmente focalizados por temas regionales, dicen los estudios de algunos investigadores. Eso es. Juan. Según el estudio de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa del 2023, de 150 países que se miden, 180, México está en el 120, 130. Estamos en los últimos lugares. Toda América Latina por ahí. ¿Qué? En libertad de expresión. O sea, el primer lugar, para poner ejemplos, es Noruega, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia. ¿Cómo lo miden? Hay un rating, pone números en política, economía. Ahorita si quieren hablo más de la metodología. Para ir a profundidad, pero básicamente hacen un rating, 5 rubros, le ponen del 1 a 100 calificaciones, hacen entrevistas a las personas de los países, se vete también al tema de seguridad sobre los asesinados y es toda una metodología muy profunda. Pero más allá de eso es que es un estudio que se hace todos los años con la misma metodología. Eso te habla que tienen al menos una metodología constante y concisa que no cambia mucho. Entonces ahí nos ponen, no nada más a México, América Latina en general y África, son de los peores lugares del mundo para ejercer la libertad de expresión y el trabajo de periodismo en lo particular. ¿Por peligro? Por peligro, riesgo, sí. por riesgo. Uh-huh. Y hay que decirlo, yo sí creo que en México no hay libertad de expresión y voy a aclararlo. El gobierno te permite decir lo que quieras cuando hablamos del gobierno federal. Pero el problema son los gobiernos estatales y los gobiernos locales. Ahí es donde la gran mayoría de las personas, y no solo periodistas, cuando quieren opinar en redes sociales, donde sea, no se le tiene miedo al gobierno federal, se le tiene autocensura en algunos casos, la mayoría de las veces, o censura vil con los gobiernos locales. Ahí yo creo que México está cojeando mucho en la libertad de expresión. Los gobiernos locales... Vamos a hablar de los estados más de mayor riesgo también para el periodismo. Armando, vamos contigo. Pues sí, mira, hoy se cumple, es el 72 aniversario de la celebración que fue instituida el Día del Periodista. Fue en el gobierno de Miguel Alemán Valdés.
72 años. También se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es el 3 de mayo. Son dos, aunque hay similitud en los festejos, en la profesión, pues es otra celebración, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y yo creo que se han instituido estas celebraciones, estos festejos, pues para darle de alguna manera presencia, validez ante la opinión pública a lo que es el periodismo. Que el periodismo, la verdad, ha venido a menos porque ya los periódicos han empezado con su debacle, la desaparición. ¿Qué es un periódico? Un periódico, su nombre lo dice, sale con periodicidad diario. Los diarios, después los semanarios, pues cada semana. Las revistas son todo lo que es recopilar la información de un determinado tiempo y bien, se sale en la revista. Tema de fondo. Pero tema de fondo. ¿Hay libertad de expresión o no? Hay libertad de expresión. ¿O no? Mira, yo veo tres sectores que acotan la libertad de prensa, hay que decirlo así. El político, en algunos de los casos. El fáctico y el empresarial. ¿Qué quiere decir con fáctico? El crimen organizado, Víctor. Sí, no, para la delincuencia. pues, La hay gente delincuencia. que no sabe qué La es. verdad de las cosas, los que hemos sido reporteros de muchos años, ya voy a cumplir 40 años en esta profesión. Los que hemos sido reporteros, hemos vivido muchas etapas, esa transformación que nos ha ido llevando poco a poco. Empezamos desde las máquinas, tú también estuviste, Víctor, Sí, creo, sí. en las redacciones de las máquinas de Olivete, de escribir un ruidajo en las salas de prensa. Se ha ido evolucionando. Hoy estamos llegando a la era moderna, la tecnología. ¿Y qué pasa? Pues bueno, nos llenamos de colegas. Ahora cualquiera con una portal de internet y empieza a escribir, a subir fotos y se hace sus charolas, su portal y ya es automáticamente periodista. No, pero eso no es periodismo. tú Bueno, sabes. pero tú alégales, ellos dicen, soy periodista de fulano, cara. Puede Incluso ser, en las sí. mañaneras de López Obrador se presentan Bueno. portales, gente, soy del portal fulano de tal, como periodista. Pero sí, te estoy diciendo, la verdad de las cosas es que la libertad de prensa en sí, sí se practica, sí, con algunos. En este gobierno, por ejemplo, se critica mucho, Bien. se nos ha puesto de todo, pero se ha respetado la libertad de expresión, se ha caído hasta el libertinaje, A ver, han pero- permitido el gobierno de la Cuarta Transformación. Por tiempo nada más. Hay otro asunto. Hoy siento que en la opinión pública ha perdido prestigio, respeto, credibilidad del periodista. Se les trata de chayoteros, de vendidos, se les ha atacado. Corruptos, Bueno, nos incluimos porque aquí a diario, de pronto nos llegan, si no a diario, con mucha frecuencia, ese tipo de calificativos. ¿Por qué está pasando esto, Yo creo que Jesús? tenemos que entender que vivimos en una era de información donde cualquiera tiene acceso a cualquier tipo de información. Yo creo que las audiencias están cobrando un papel relevante, cosa que no tenían antes, porque es la audiencia la que determina qué ver y qué no. ¿Quién decide qué escuchar o qué no? Porque en este mundo, como dice Armando, de pronto, dice él, se llenaron de colegas, sí, pero hay quienes los leen en su casa y hay quienes son fuentes de información para naciones completas o para continentes completos o para el mundo entero. Y es el ciudadano, aquel que está en la intimidad de su hogar, decidiendo qué consumir o no, qué periódico leer, a cuál le das credibilidad, en cuál te quieres enterar de chismes, en cuál te quieres enterar de noticias, en cuál confiarías tú al momento de tomar una decisión, por ejemplo. Y yo creo que es donde los medios de comunicación se ganan esos espacios, Víctor. Si nosotros estamos en el gusto de las audiencias, si la gente nos escucha, la gente nos pone atención, es porque algo bueno encuentran en ello o algo malo, pero que les gusta estar ahí. Eso es. Y lo mismo es en cualquier otro medio de comunicación, impreso, en radio, en televisión. Al final de cuentas, la audiencia ya tomó una mayoría de edad. Eso es. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, ya lo saben, aquí en redes sociales. Estamos hablando de los retos de la libertad de expresión hoy 7 de junio. Nos quedamos aquí sin comerciales, estamos ahorita con los comentarios y regresamos después de la pausa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son creíbles o no son creíbles los medios de comunicación? ¿Y por qué han perdido tanta credibilidad de algunos sectores de la sociedad? Que le decía a usted hace un momento, de chayoteros no nos bajan en algunos casos. Volvemos con esto y más.
Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Aquí seguimos. 1-0 ganando México. Ese es el marcador hasta este momento. Bueno, pues ya empezamos bien el juego. Sí, va a meter 5 goles. 5. Sí, Sí. hoy. Ajá. Pues sí, contra Guatemala, ¿no? Revisando la metodología, Sí. son 5 indicadores los que toman en cuenta: es indicador político, económico, legislativo, social y de seguridad. En la seguridad estamos peor, estamos de 180 países en el 174, con 23 puntos de 100 posibles, pero en el político estamos en 88, con 55 de 100 posibles. Y en el legislativo abarca sobre las leyes que hay, lo que protegen a la libertad de expresión, no los periodistas, la libertad de expresión. Estamos en el lugar 75. Pero bueno, aquí está la metodología y si quieren después la pasamos. Eso es. En México sigo creyendo que, bueno, ahorita mejor el tema que hablabas de ¿por qué ya los periodistas están tan, ¿cómo decir la palabra? Tan satanizados, por decirlo de alguna manera. Porque nos hemos convertido en islas de información. Solamente queremos consumir la información que vaya a fortalecer nuestros sesgos cognitivos. En pocas palabras queremos leer lo único que nos reconforte. Por lo tanto, cualquier persona que diga algo que no me va a reconfortar, ni siquiera la leo o la busco, incluso ya lo tacho de que quiere atacar mi forma de vida y mi ideología. Por eso, los reporteros, los periodistas que se dedican, los verdaderos periodistas y reporteros, a hablar de todo y sobre todo a poner en fila de la balanza las opiniones, por eso la gente termina denostando sus trabajos. Miguel García, gracias. Ya nos confirmó aquí el marcador: México 1, Guatemala 0. Ahí vamos campechaneando con el partido de la selección. Armando. Bueno, es que es importante saber también y estar conscientes de hasta dónde podemos llegar con la libertad de expresión o la libertad de prensa, porque la libertad de expresión ahí es donde yo creo que es la libertad general para toda la comunidad, para toda la población, la ciudadanía. La libertad de prensa es hasta dónde puede llegar la publicación de un medio. ¿Por qué? Porque en prensa estamos obligados a actuar con ética, con veracidad, muchas veces con oportunidad de la información, y ahí es donde se generan muchos errores de parte de la prensa, o se generaban en los tiempos en que se buscaba la primicia del momento. ¿Por qué? Porque con el afán de ganarte los titulares o de ganarte la primicia, pues muchas veces no investigabas a fondo la información y generabas pues una nota errática que la gente te empezaba a señalar que era mentira, que no era así. Incluso había medios que daban por muerto en un accidente o en una balacera fulano de tal, etcétera, y resultaba que no era así. Muchas cosas que se manejaban en prensa que nos obligaban a... Eso sí, antes. Sí, antes. Ahora Todavía. se da en algunos casos. Estamos viendo los fake mentados que circulan mucho en las redes sociales, y que la gente se va con la finta, con esta información, y ahí es donde se está aprovechando el libertinaje. Es un libertinaje del derecho. Se está mal utilizando el derecho que te consagra la Constitución para tu libre expresión o divulgar información. Eso es. Entonces ahí es un error, y que nos quita también credibilidad a todos en general. Jesús. La gente, y deja tú, los medios de comunicación. ¿Se acuerdan del caso de lo que pasó en la corregidora de Querétaro? Que se habían muerto 23, Sí, y sí. muchos medios de comunicación prestigiados se lo pongo En el estadio de fútbol. que había 23 muertos, Sí. y que eso, y al final terminó que no hubo ni un solo muerto, ¿no? Sí, es lo que Y la gente quería ver los muertos, y empezaron a decirle a la fiscalía: están ocultando información, y es que no hubo ni un solo muerto. Y ahí comenzó todo en redes sociales. Claro. Y desgraciadamente algunos medios de Los comunicación, videos eran muy gráficos, muy nos- duros. en ocasiones nos vamos con lo que está circulando en redes sociales sin verificar Sin la verificar. información. Medios grandes, Sí, importantes. incluso medios nacionales, por ganar la nota, ¿no? Eso pasa con mucha frecuencia, y es digamos, un reto constante que tienes casi todos los días, de si vas con la nota o no vas, o te esperas, te la gana otro medio, la competencia, ¿no? Vamos a regresar. Bueno, en ese sentido. Estamos de regreso. Me puse a buscar algún estudio reciente sobre la confiabilidad de los medios de comunicación. El Forbes está publicando
pero ya tiene por lo menos un año, un estudio de la Universidad de Oxford y la agencia Reuters. Y dice que, bueno, estamos hablando de que hace 2 años estábamos con la pandemia. El caso es que el 50% de la población en México, ¿sí?, se informaba, buscaba las noticias, ¿no? Pero al siguiente año bajó terriblemente, al 39%. O sea, la confianza en los medios. Dejaron de creer en las estadísticas. Por un lado, el tema de la pandemia. Hubo mucha desinformación. Y por otro lado, dice este estudio, la polarización del gobierno de López Obrador, que ha afectado mucho la credibilidad de los medios de comunicación. ¿Dónde nos quedamos, Juan? Sí. En esta mesa menciono muy seguido, y porque me gusta mucho ese tipo de lectura y literatura, que hubo 2 corrientes a primera mitad del siglo XX, que eran el orwellismo, que era el gran hermano, el Big Brother, y era el mundo feliz de Huxley. Los dos decían mundos diferentes en el sentido de la comunicación. En uno, el de Orwell, el Estado controlaba la información, el Estado decía qué iba a saber, qué no iba a saber, y en el de se me fue el nombre de Huxley, decía que era tanta la información que íbamos a tener en estos tiempos, estamos hablando de 1940, por allá, que era tanta la información que nos íbamos a sobresaturar y así nos iban a controlar, teniéndonos llenos de información para no saber qué elegir. Al final de cuentas, el señor Huxley tuvo razón y vivimos en una sociedad sobreinformada. Es demasiada la información para saber cuál es real, cuál es falsa. Y hoy te decías, Víctor, que antes la información la podían corroborar o no. Sí, nada más que antes tenían 12 horas, 13 horas para corroborar la información en lo que se publicaba el periódico. Incluso los noticieros que salían en la noche tenían 4 o 5 horas para corroborar. Aquí tienes minutos para poder corroborar una información, y eso hace obviamente que los errores se estén dando. Aquí todos se equivocan, todos nos equivocamos. ¿Cuál es la diferencia? Los que terminan corrigiendo, aceptando y entendiendo la nota, y los que no, los que aseguran y se quedan diciendo que la Tierra es plana, por ejemplo. Armando. Existe, o existía, ¿no? Todavía un poco, una regla no escrita, como una especie de refrán que decía, perro no come perro. Se aplicaba mucho en prensa, entre los reporteros. Era prácticamente un tabú. No podíamos golpear al compañero, al medio, aunque muchas veces se observara un error, una información errónea. Perro no come perro. Hoy estamos estigmatizados, tú lo acabas de comentar, Víctor. El presidente López Obrador ha influido mucho en la forma en que se ha denigrado, hay que decirlo, a los reporteros, a los periodistas en México, a los medios formales, a los grandes medios nacionales, a periodistas internacionales que han venido a entrevistarlo y ha dicho que son enviados, que vienen con consigna. Tiene incluso un segmento el presidente en las mañaneras dedicado especialmente para desmentir publicaciones y de que medios. Han mentido ellos en esa sección han mentido. Sí, mentira con mentira. Sí. Entonces, aquí mismo en Sinaloa estamos viendo cómo se atacan columnistas unos a otros, medios se señalan, y bueno, eso viene a acabar con esta regla de que yo hablo de que perro no come perro. Ahora estamos viendo que perro sí come perro, y eso que viene a qué viene al caso, pues viene a redundar en que la imagen de los periodistas, la imagen de los medios, pues está yendo a la baja en cuanto a percepción y credibilidad por parte de la gente. Sin embargo, este mismo estudio que estaba citando ahorita en el corte de la agencia Reuters y la Universidad de Oxford, Jesús, sigue manteniendo las 3 instituciones más confiables en México. Son instituciones religiosas, diferentes religiones, los medios de comunicación y las universidades. Y ahí están disputándose los 3 primeros lugares. Por eso es que los expertos en materia de comunicación hablan del futuro de las audiencias que van a preferir, digamos, información imparcial, objetiva, libre de sesgos, o en su caso, aquellos que quieran escuchar solamente, por ejemplo, espacios de crítica al presidente, ahí van a ir a consumir, me explico, o aquellos que quieren escuchar siempre elogios hacia el presidente, van a ir a escuchar eso, pero en la generalidad, las personas que no tienen una carga, un sesgo respecto a algún tema en particular noticioso, siempre seguirán eligiendo espacios de libertad, de imparcialidad, de pluralismo, que son, creo, los valores en los cuales se debe regir el periodismo, siempre entendiendo que el público preferirá
lo objetivo que las exageraciones. Eso es Juan. Discrepo porque la objetividad no existe. No existe la objetividad. Toda información. No existe en ti a lo mejor, pero pudiera existir en algunas otras personas que quisieran estar en un punto intermedio. Dame un ejemplo de objetivo y te demostraré lógicamente con toda la rigurosidad de la objetividad que no existe. Dime una sola persona. Porque la objetividad serían solamente las máquinas y las matemáticas. No existe otra cosa que sea objetiva. Toda opinión, toda noticia, toda información que sale de un ser humano hacia otro ser humano lleva una carga subjetiva. Toda. Dime una persona. Línea Directa. Línea Directa es un periodismo objetivo que trata de plantear las cosas más allá de la interpretación. Trata, tú lo has dicho, trata. Creo que aquí la clave, más que la objetividad, que es la veracidad. Pero siempre te diré algo, es un objetivo a buscar siempre. Claro, ¿no? claro, como valor, vamos, ¿no? Lo que haces, por ejemplo, por respeto a la audiencia, y es a lo que le ha apostado Línea Directa, sobre todo en los últimos 2 años, es verificar la información. Es un compromiso de que si lo escuchas o lo lees en Línea Directa, eso es. Y eso veraz. te pone como líder. Eso es lo que está pasando. No importa que nos tardemos un poco más, no importa que otros medios salgan antes, lo que nos importa es decirle a la audiencia lo que está pasando en realidad una vez que has verificado la información, y como ya decía Juan, en ocasiones tienes minutos para verificar esa información. Es que, Víctor, la objetividad te da veracidad. O sea, si tú eres objetivo en la constitución de la nota informativa, si tú le dices a los reporteros, chécame bien, de todos los vértices, todos los ángulos, esta nota es importante, es trascendental, queremos ser objetivos y llevarla a transmitirla hacia la opinión pública como una nota objetiva, corroborada y, bueno, profesionalmente expuesta ante la opinión pública. Sí, lo que pasa es que también hay que ser muy claros en eso, ¿no? Muchas veces, aunque estés en lugar de los hechos, estás transmitiendo algo que tú estás viendo desde tu óptica, probablemente no sea exactamente toda la verdad. A eso me refiero. Y ahí es donde hay que ver diferentes ángulos de la información, pero lo puedes la información del momento es la que estás dando a conocer. Sí. Me corresponde en Sí, turno. Jesús. Objetividad como valor a seguir, Víctor. Sí, claro. Evidentemente Sí, hasta como un donde ideal. claro, Sí. exactamente. Sí, así En esa cánones de valores que debe de perseguir el periodismo, no solo en este medio, sino en todo, digo, no más el radiofónico, en el impreso, en el televisivo, ¿no? Porque al final, en este conjunto de valores, difícilmente te puedes, o más bien te vas a encontrar que todos los quieran perseguir, ¿no? Hay quienes ganan justo en la polarización, en la radicalización. Hay quienes ganan audiencias teniendo una línea editorial contraria al presidente, por ejemplo. Y hay quienes ganan audiencias teniendo una línea editorial de apoyo absoluto al presidente. Yo creo que, por eso creo mucho en los públicos, creo que la gente terminará decidiendo en el futuro, Víctor. Sí, además hay que decirlo, ha cambiado totalmente la forma en que se informa la gente, la audiencia. Hay muchos medios, redes sociales para empezar, medios digitales, pero al final, como ya se comentaba aquí, cuando vas a tomar una decisión, vas a acudir a los medios más creíbles, y son aquellos medios que siempre están buscando presentar la información verificada. Insisto en ese tema, porque eso es fundamental, y además en los espacios de opinión, incluir pues todas las opiniones, las voces, las expresiones. Yo sí separo siempre la veracidad de la objetividad. Porque la objetividad depende de si el reportero le dio la palabra a uno o a otro. Ahí se perdió la objetividad porque ya no estuvo las dos partes. Sin embargo, no se inventó la nota. Entonces, ahí sí yo creo que Línea Directa, por ejemplo, siempre busca no inventar notas, sino la veracidad. La objetividad se buscará, pero nunca se puede conseguir porque es prácticamente imposible. Y en ese sentido creo que la gente se equivoca, y decía Jesús que la gente se equivoca cuando quiere objetividad pura. No hay. Decía que existen las audiencias, ya existen en Estados Unidos Fox News y el CNN. Si tú vas favor republicano de derecha, vas a ver Fox News religiosamente y le vas a creer lo que digan ahí 100%. Y odias a CNN. Igual, la gente de izquierda. En México ya. Ya, pero ya hay medios claramente de derecha. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta que allá no anden con hipocresía. Si Fox News diga somos conservadores de derecha y CNN diga nosotros somos el movimiento liberal, y aquí en México queremos jugarle a eso de la objetividad. No, hay que saber que todas las personas que quieren dar un mensaje tienen una carga emotiva. Cerramos, Armando. Sí, cuando tú quieres ser objetivo,
veraz. Yo creo que la cobertura informativa debe de verificarse estrictamente y en base a esa verificación la haces objetiva, pero siempre y cuando no vayas más allá del hecho que estás tú reportando en ese momento. Después habrá oportunidad más adelante de darle seguimiento a esa nota y hacer otro tipo de información dependiendo del hecho que estás informando. Bien, Jesús. Sí, lo que nunca podré tolerar es esos políticos hipócritas que en el ejercicio del poder, Víctor, arremangan, arremeten, tratan con groserías a los medios de comunicación, pero cuando están siendo en otras circunstancias juzgados, ahora mandan saludos del 7 de junio de la libertad de expresión, y me refiero en particular a Estrada Ferreiro. Qué manera, qué descortesía de hacer esas palabras cuando se comportó como se comportó con la prensa, nada más que ahorita está en otras circunstancias. Hoy si quiere que lo abracen los medios de comunicación. Cerraste con todo. Que viva la libertad de expresión, Sí. aún la de Estrada Ferreiro. Qué bueno que diga eso de Estrada Claro, Ferreiro. porque está en todo su derecho de Y decir. que No falta el respeto que nada viva más. la libertad de expresión hasta el último de los Sin incluso faltar el insultos. respeto nada más. Nos vamos con esto, muchas gracias. Lástima que siempre al final se pone bueno esto. Jesús, muchas gracias. Dale, Juan, hasta luego. Armando, Gracias. a nombre de todo el equipo, toda la producción en todo el estado, gracias por su compañía. Los esperamos mañana tempranito en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Ya será jueves mañana, 8 de junio. Los esperamos tempranito. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, la información está en lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Línea Directa, información de verdad. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.